Señores, bienvenidos a otro episodio más de Psicosalud TV. Hoy traemos, como siempre, a una invitada, pocas en el país con esta especialidad, con este complemento tan importante. Hoy traemos a la doctora Ariadny Valdés Mato. Ariadny es médico egresada de la Universidad Iberoamericana UNIBE, especialidad en pediatría en el Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas y especialidad en desarrollo, y ahí hacía el énfasis, y conducta en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Cuenta con un posgrado en nutrición pediátrica con certificación en selectividad alimentaria. Y es un tema que nosotros hemos debatido muchísimo en cuanto a esa vinculación que hay con autismo y lo que es la nutrición y otros aspectos. La doctora cuenta con un currículo completamente amplio. Jovencita, señores, jovencita. Así es que bienvenida, doctora. Hola, Raidy, ¿cómo está? Muy bien, feliz y encantada de estar aquí y ser parte de este espacio y compartir con ustedes no solamente los conocimientos, sino también interactuar perspectivas. Gracias a ustedes por tenerme en su espacio. Muy feliz de estar aquí acompañándolas en el día de hoy. Qué bueno poder contar con profesionales como usted, doctora, que pueda traernos luz, y lo hablábamos fuera de cámara, con este debate que si hay que tener una nutrición saludable con los bebés con autismo, que si es esencial, que si es esto lo que produce retraso en el neurodesarrollo, que si nacen así, que si vienen. Bueno, tenemos tantas cosas y sobre todo ahora que en los últimos tiempos hemos visto muchísimo diagnóstico de autismo. Así es. Yo pienso que porque nos estamos educando más, que otros se quedaban tapaditos porque no teníamos herramientas para poder identificarlo. Cuéntanos un poco sobre eso. Así mismo es. Realmente muchísima gente dice, doctora, ¿y cuál es este incremento en el diagnóstico del autismo? Hay, que si es que realmente antes no se diagnosticaban o si realmente hay algo en el ambiente que está provocando que se haya incrementado. Es justamente eso, es que hay mayor visibilidad. Antes no se hablaba del trastorno del espectro autista, ahora no, ahora tenemos un mes para conmemorar, que es justamente el mes de abril. Hay muchísimas herramientas diagnósticas que antes no se encontraban. Entonces yo creo que es eso, que justamente más doctores nos estamos formando en el tema. Hay psicólogos que nos ayudan, pedopsiquiatras, psiquiatras infanto-juveniles que nos colaboran. La escuela también ya está conociendo un poquito más, o sea, las docentes. Entonces yo creo que es mayor visibilidad. Incluso cuando nosotros leemos sobre este incremento, cuando nos ponemos a ver las estadísticas, son personas adultas que se están diagnosticando, o sea, ni Sí. siquiera no más niños, son personas que ya son adultas, entre 30 a 40 años, que cuando llevan a sus hijos para la consulta, que le dicen que tienen trastorno del espectro autista, que uno empieza y le hace las preguntas, los papás te dicen, mira, pero yo era así, doctora, cuando pequeña. Yo tenía esto. Y nosotros le decimos, pues mira, lo que vamos a hacer es que te vamos a enviar a un psiquiatra para que el psiquiatra te evalúe. Cuando el psiquiatra evalúa, justamente, eran personas que tenían que trastorno del espectro autista, o tal vez personas que, por ejemplo, tenían un componente de ansiedad y depresión. Cuando van al psiquiatra, realmente el psiquiatra se pone a ver, le hace pruebas psicométricas y dice, no, espera, o sea, no es ansiedad ni depresión ni trastorno obsesivo compulsivo, es que realmente tú tienes trastorno del espectro autista. Básicamente eso no da luz en el área de investigación. Sí, ahí yo era como donde quería entrar, porque al final se habla mucho de mucho y poco. Y cuando tú no tienes un dato estadístico, es imposible hablar de mucho o poco. Mucho o poco es una palabra simple a nivel de ciencia porque no te da ningún dato. Tú necesitas un dato científico que te diga, mira, hay tantos casos y tanto. Entonces, claro, si no hubo un diagnóstico, tú no puedes hablar de que si hay mucho o poco, porque bien sabemos que en décadas atrás, a muchos niños y niñas en su momento, las mamás y los papás les escondían en la casa. Y Así ese es. era el que se tenía como, ella tiene un hijo ahí, un loquito.
y se tenía encerrado. Entonces, Tienes retraso, cuando más decente lo decían. Sí. o cuando no, decía, sufría de los nervios, Sí, pero así es. sufría de los nervios puede implicar muchísimas cosas. O sea, no tenemos no sabemos qué abarca tanto ese paréntesis de sufría de los nervios, tiene un loquito, tiene un anormal. Entonces, claro, probablemente ahí en ese loquito, en ese anormal, entraban muchísimos trastornos Claro. y malos diagnósticos. No, al final. incluso para el 1920, el autismo, o sea, los mismos criterios de autismo eran considerados esquizofrenia infantil. Sí. Entonces, justamente, o sea, todos esos términos despectivos realmente eran trastorno del espectro autista. Entonces, por ejemplo, antes teníamos términos como Asperger, teníamos trastorno desintegrativo de la infancia. Entonces, ya todo eso se resumió y el DSM-5 lo contempla como trastorno del espectro autista. O sea, que engloban o sea, los criterios son menos, entonces, por lo tanto, hay mayor probabilidad de que se diagnostique el trastorno del espectro autista. Hay un concepto sumamente importante que tenemos que definir y es neurodesarrollo. Porque no todo el mundo conoce cuando hablamos de neurodesarrollo y con qué se come eso. ¿Qué tiene que ver eso? Cuéntenos, doctora. Bueno, justo, qué buena pregunta. Yo creo que las personas dicen, neurodesarrollo como desarrollo del cerebro. No, pero no solamente el cerebro, o sea, estamos hablando de las áreas del desarrollo de las personas. Entonces, neurodesarrollo es súper importante definir que es hasta los 6 años. Es algo que te acompaña para toda la vida, porque el desarrollo es para toda la vida, pero el desarrollo es en la primera infancia. Entonces, de 0 a 6 años tenemos que estar el neurodesarrollo y tenemos 5 áreas del desarrollo. Esas 5 áreas son la parte motora fina, que tiene que ver mucho con la parte de escribir, abotonar. Está la parte motor gruesa, que tiene que ver mucho con la parte de correr, saltar. Está el área del lenguaje, que tiene que ver con la comunicación social, que tiene una parte expresiva y una parte receptiva. Está también el área personal social, que tiene que ver mucho con cómo nosotros convivimos con nuestros pares. Y está también el área cognitiva. ¿Y cuáles son los hitos en esas áreas que usted menciona? ¿Cuáles son los principales hitos en el neurodesarrollo? Bueno, es una pregunta como un poco amplia para una pediatra del desarrollo, pero, por ejemplo, empezaríamos desde los primeros meses. Los primeros meses, por ejemplo, en la parte de la sociabilidad, tiene que ver mucho con la mirada social y la sonrisa social. Luego, en la parte motor gruesa, tiene que ver mucho con que el niño sostenga su cabecita, que el niño se siente con apoyo, luego va a hacerlo por sí solito, luego que el niño pues pueda girarse hacia ambos laditos, que está un poquito antes. También está la parte de la bipedestación, luego de que el niño pueda caminar por sí solito, de que el niño corra. Por ejemplo, ahí está la parte de motora gruesa. Eso tiene sus ciertas edades. Entonces luego entramos con el balbuceo, el lenguaje. Exactamente, que todo va en conjunto. O sea, todas las áreas se van desarrollando a la vez, solamente que son hitos del desarrollo diferentes. Por ejemplo, con el lenguaje tenemos que iniciamos con la sonrisa social, es parte del lenguaje. Aunque no lo pensemos, también iniciamos luego con el balbuceo, luego iniciamos con nuestra primera palabra, luego con iniciar con frases de 2 oraciones, luego 3 oraciones y luego consolidando oraciones completas. Lo que quiere decir que desde el momento del nacimiento, los primeros días de nacimiento, ya nosotros tenemos indicadores. No vamos a decir que es autismo, pero tenemos un desarrollo, un neurodesarrollo que supervisar. Así mismo. Que ir viendo, que ir cotejando. Bueno, sí. Busca. Cuando ve su biberón, sabe que es el biberón que le están preparando alimento. Cuando ve su bobo o cuando ya a cierta edad tú le pasas el bobo, lo que usan bobo, pues ya él sabe o intenta llevarlo a la boca. Ya a los 4 meses un niño, tú le enseñas su mamila o el pecho, debe anticipar de que lo van a alimentar. Entonces son cosas que por edad, por ejemplo, cuando el niño acude a su control de niño sano a un pediatra, pues entonces el pediatra dice, ok, esto hace un checklist, eso está presente, esto está presente. No, espérate, mami, como que me falta esto. Entonces ahí remite a un pediatra del desarrollo que nos encargamos como de evaluar que todo esté y yo no sé si Ray está de acuerdo conmigo. Nosotros tenemos problemas, como psicóloga lo sabemos, y es que muchos pediatras no hacen esa supervisión. Yo no diría,
o sea, no por defender a mi gremio, pero yo diría que es más bien que los papás no acuden al control de Sí. niños sanos. Ay, Los bueno. papás acuden cuando los niños están enfermitos. Pero entonces, realmente no nos formamos en neurodesarrollo. No nos Exactamente. formamos. O sea, aquí te lo digo porque fui formada en República Dominicana, diría yo, o sea, claro, para mí la mejor escuela en pediatría. Y de igual forma son temas que todavía como que no le hemos dado la importancia que ameritan y necesitan. Entonces, incluso por el momento solamente tenemos 2 especialistas en pediatría del desarrollo y hay una que viene fuera del país cada cierto tiempo y estoy yo que estoy aquí disponible 24/7. ¿Ves? Entonces, realmente nos falta mucho camino por recorrer. Yo creo, y aquí yo tengo 2 puntos importantes de todo lo hablado. Uno de ellos es que no trabajamos todavía en general de forma sistémica. El pediatra trabaja por un lado, el docente trabaja por otro lado, El psicólogo por el otro. psiquiatra habla por otro, el neurólogo trabaja aquí y allá, y no hay una comunidad profesional que empiece a trabajar de forma no solo equilibrada, sino en equipo. Y a veces nos vemos como por frentes. Tú eres y tienes una perspectiva, yo tengo otra, y no no es empezamos así. a fusionarnos. Hasta que no empecemos a trabajar todos como profesionales en general, sería imposible entonces llegar como no solo a una conclusión, sino también a encontrar un punto medio donde yo diga, tengo una alerta y yo llamo al pediatra, tengo una alerta y yo como docente tengo el acceso a igual el centro de salud y me acerco, o igual el del centro de salud se me acerca a mí y me dice, ¿cómo va el niño? ¿Cómo va la niña? ¿Qué ha visto? ¿Qué no ha visto? O esa integración. Entonces, Claro. eso es lo primero. No hay un trabajo sistémico y hasta que no se empiece a trabajar desde esa perspectiva y desde ese punto de vista, yo entiendo que el alcance o el avance va a ser muy mínimo. No, y justamente por eso se creó la especialidad pediatría del desarrollo. Nosotros somos una transdisciplina. ¿Qué quiere decir eso? Que no trabajamos solitos, o sea, nosotros trabajamos con los pediatras generales, trabajamos con las diferentes subespecialidades que hay en pediatría, pero también yo no trabajo sin mis terapeutas porque son mi apoyo. Yo no trabajo sin mis psicólogos, yo no trabajo sin mi escuela, o sea, la escuela para mí es primordial, pero también ahí entran la iglesia, ahí entra el gobierno, o sea, ahí entran las políticas públicas. Sobre Entonces, todo. claro, entonces porque, por ejemplo, hay niños que tal vez tú le dices, no, tiene trastorno del espectro autista. Tú vas a tal terapia, tal terapia, tal terapia. Pero ¿qué médico se sienta a evaluar esa evolución? O sea, solamente diagnostican al niño, pero no hay nadie que diga, ok, mira, tráeme el reporte de la escuela, vamos a llamar a la escuela, cuéntenme cómo le ha ido al niño, yo necesito que ustedes me lo apoyen de tal Lo que es forma. peor, doctora, lo que es peor, que las escuelas, los docentes, incluso psicólogos, mi gremio, lamentablemente, dicen no poder, no tener herramientas. Y o les recomiendan a la mami llevarlo a una escuela especial o les reducen la jornada Así es. porque no tienen los recursos, no hacen ni siquiera el intento de poder adaptar en un espacio normal a un espectro, que no es una condición, que no es un niño especial, que va a vivir con eso toda la vida. Exacto. Y que lo que tenemos que enseñarle precisamente a vivir con eso. Hay muchos mitos, muchos tabúes sobre el espectro autista y uno de ellos es la nutrición. Hablen un poquito de eso. Mira, lo que pasa es que la gente está confundida. La nutrición se inicia desde la barriga de la mamá. O sea, señores, está la importancia de los primeros 1000 días. Sí. Los primeros 1000 días son los más importantes para el neurodesarrollo. ¿Cuáles son esos primeros 1000 días? Los 9 meses que se pasa dentro de la pancita de mamá, el primer año y el segundo año de vida, que son sumamente necesarios para la formación de esas conexiones neuronales. ¿Qué pasa? Antes de los 6 meses, los niños solamente, en un mundo ideal y perfecto, deberían ser alimentados con la lactancia materna de la mamá. Hay ocasiones donde no se puede, entonces ahí utilizamos fórmulas maternizadas. Luego de los 6 meses, entonces iniciamos la alimentación complementaria. Cuando nosotros iniciamos la alimentación complementaria, tenemos excepciones de alimentos. Ahí está que hasta los 2 años
El niño no debe probar nada que tenga azúcar añadida. Exacto. Pero yo estoy hablando de tanto niño neurotípico como niño neurodivergente. Entonces, hay momentos de que, mi niño solamente me come dulce, me come papita, me come galleta. Ok, pero ¿quién lo expuso a eso? ¿Quién le Fuiste enseñó? tú, mamá. O sea, ¿quién le enseñó eso? Fuiste tú, mamá. ¿Quién era el que compraba la compota en el colmado en vez de hacer una compota natural o de darle la fruta completa, como yo le digo a los papás? Fuiste tú, mamá. Entonces, llega un momento donde ese cerebrito que solamente está acostumbrado a comer cosas dulces, las cosas dulces llegan a nuestro cerebrito, esa dopamina llena de placer. Claro que tú vas a tener afinidad. Entonces, todos se lo quieren achacar al trastorno del espectro autista. Si bien es cierto, o sea, los niños que tienen trastorno del espectro autista tienen selectividad alimentaria hasta en un 80%. Sí. Pero la selectividad alimentaria no es exclusiva al trastorno del espectro autista. Entonces, ¿qué pasa? Con los niños que tienen TEA, su cerebrito funciona muy bien con la predictibilidad. Eso quiere decir que ellos saben que el alimento siempre le va a saber de la misma forma. O sea, usted compra tal dulce y tú lo puedes comprar en Jimaní y lo puedes comprar aquí en Santo Domingo, tal dulce empacado, y te vas a ver igual. Pero sin embargo, si yo te hago un pollo, el que tú haces una receta diferente y el que usted hace otra receta diferente y el mío también. Entonces, eso en ellos genera este tipo de disconfort. Pero al final, o sea, lo que a mí me gusta decirle a la mamá es que la nutrición, usted es que le inicie en su casa. O sea, los hábitos alimenticios, usted es la primera que lo inicie en su casa y desde la pancita de usted. Entonces, ya hay estudios que dicen que lo que la mamá consume dentro de Claro. su embarazo va muy de la mano con lo que el niño va a consumir cuando crezca. Y la gente dice, ¿y cómo los científicos saben? Sí, ya hay estudios, ya hay evidencia científica de eso. Hay muchísimos papers de hace 10 años que datan todo eso. Pero entonces no nos queremos cuidar. No, lamentablemente. Queremos comer comida chatarra, queremos comer ultraprocesado. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra la famosa dieta del autismo, que la dieta cetogénica no tiene evidencia científica. La dieta sin gluten y caseína tampoco tiene evidencia científica. No hay ninguna dieta en el autismo que tenga evidencia científica. ¿Qué hay evidencia científica? Pero vuelvo y repito, tanto para niños neurotípicos como niños neurodivergentes, que tienen que tener una alimentación saludable, balanceada, donde Por muchas se reduzcan razones, los doctora. ultraprocesados, pero eso en todo Por niño. muchas razones, cuando tú tienes un niño que tú no lo alimentas de manera adecuada, tú vas a tener un adolescente sobrepeso Así que le va a es. afectar la autoestima, Ujú. es neurotípico, Así pero es. va a tener baja autoestima porque no se acepta su cuerpo, tiene un problema de autoimagen, Claro, no trastorno de la conducta alimentaria el trastorno también. de la conducta Yo alimentaria. creo que al final, sin querer, nos envolvemos en unos discursos, no diría que baratos, pero sí como que nos entramos en una ola. Primero repetimos muchísimas cosas sin efectivamente evidencia científica, sino eso que se ve. Las redes sociales, de hecho, a nosotros los profesionales no nos ayudan para nada porque así como informan, desinforman. Y hay mamás y papás que llegan a consulta o hay adultos que te llegan a consulta y te dicen, yo vi un video en TikTok, yo vi un video en Instagram y por lo que esa persona dijo, yo tengo esto o aquello. Entonces nosotros nos formamos, invertimos en información, tú Así haces es. aquí, haces allá y esa persona entra en un debate contigo profesional de lo que vio en ese Instagram, en ese TikTok y tú tienes que sentarte y escucharle y prestarle atención para su gran información que te va a decir. Entonces, en estos temas, por ejemplo, de la nutrición, sin querer nos centramos en unas olas de modernidad, de que dijo fulano, Moda. dijo perencejo, ese sí sabe, y claro, tú tienes personas formadas, personas que sí saben del tema o que sí igual te pueden dirigir, pero este o aquello. Entonces, claro, yo igual te vendo mi producto bajo la concepción de que esto sí funciona y que a mi niño Claro. le funciona. Y qué bueno que a la gente algunas cosas le funcionen, pero jamás, jamás, jamás se le puede pasar por encima a un profesional que tiene una formación o que tiene una estructura. Pero también la gente elige con Así cuál mismo es. perspectiva se va. Mira, yo entiendo que esto a mí me funciona y bajo esa visión, porque de toda la vida han existido frentes y corrientes científicas que tienen una perspectiva muy cerrada y dicen, por aquí yo voy. Y la otra te dice, bueno, mira, ese es tu camino, el mío es totalmente lo opuesto. Y qué bueno que haya gente que pueda seguir una corriente o la otra. No, claro, yo incluso siempre le digo a los papás, o sea, en el medio de cuando ya culminaba la consulta, le digo, porfa, pregúntame todo. Doctora, ¿cómo todo?
todo, o sea, Todo, todo todo. descabellado, todo lo que tú has escuchado, todo. Ah, ok, ahí inician y me preguntan todos los mitos habido y por haber, yo se lo explico, pero cuando la consulta termina, le digo, porfa, mira, tú me vas a hacer un favor, tú vas a agarrar Google, TikTok, Instagram y tú vas a investigar todo. Y tú esas preguntas, tú me las vas a anotar. Y yo con evidencia científica te voy a responder todas las consultas y te lo voy a colocar en mi reporte. Porque es que la fe lo es todo. Claro. Entonces yo necesito que el papá confíe en En mí. ti. Claro. No, Porque si no confía en mí, no No va a hay hacer forma. las recomendaciones que yo le doy y No el hay niño no forma. me va a avanzar. Entonces No al hay final forma. es como que coger y dejar. Ah, ok, fulanito dijo esto en las redes, déjame yo buscar en Google. Google, artículos científicos sobre esto. Y ustedes hacen sus propias conclusiones. Yo Porque al voto final, por más pediatra como tú. De verdad. ¿Qué recursos o redes de apoyo recomienda usted para la familia que ya tiene un diagnóstico? Ya hay un espectro, ya lo confirmamos, cumple con todos los criterios. ok, mire, hay una página muy buena que se llama Child Mind. Esa yo la recomiendo a ojos cerrados porque todo está bajo evidencia científica. Y, por ejemplo, tú le das clic, dice autismo y ahí te dice autismo y como las preguntas que más se hacen los papás sobre el autismo. Hay una guía muy bonita que se llama Guía de 1000 días para familias con autismo y todo empieza desde el momento de la sospecha diagnóstica, o sea, qué hacer cuando tengo la sospecha, hasta el final, o sea, como que te da una progresión de los primeros 1000 días, o sea, desde que tú estás pensando en el diagnóstico hasta que el diagnóstico realmente se hace, porque ustedes saben que realmente poder acudir, claro, esa guía está avanzada en Estados Unidos, donde es un poquito más difícil, o sea, como que tú encontrar cupo para que un pediatra del desarrollo o un neurólogo pediatra te vea. Entonces, como que está muy bonita. Siempre le digo a los papás, o sea, cogen y dejan, busquen en el internet, porque el internet es bueno, o sea, tiene muchas herramientas buenas, pero sí tienen como que coger con pinzas Saberlo información, utilizar. claro que sí. Saberlo utilizar. Sí. Doctora, ¿qué mensaje usted le daría a los padres y madres que están en proceso de aceptar un diagnóstico de autismo, que es como un punto tan letal, tan importante? Miren, yo le voy a decir algo. Ustedes saben de las etapas del duelo más que nadie, porque son psicólogas. Vivan su duelo, pero trabajen en conjunto al duelo. Hay momentos donde que nosotros entramos en la parte del duelo, la negación, pero me pasan años en esa negación y el niño Parado, estancado totalmente. ¿Por qué? Porque no busca ninguna alternativa. Entonces, ¿qué dice la evidencia científica? La detección temprana del autismo, o sea, antes de los 2 años, marca la diferencia en el pronóstico del niño. Entonces, si ustedes se quedan en esa negación y no buscan ayuda, no buscan de un profesional, no buscan las terapias, el niño no va a avanzar. O sea, los niños con trastorno del espectro autista y otros trastornos del neurodesarrollo necesitan apoyos especiales. Entonces, mamá y papá, vamos a trabajar junto con el duelo porque yo sé más que nadie que es difícil tener un niño con una condición especial, pero tenemos que buscar terapeutas familiares también. Los terapeutas familiares para mí son excelentes y siempre trabajo de la mano con ellos. ¿Por qué? Porque están ahí para acompañar tanto la terapia del habla y lenguaje, terapia conductual, la terapia de integración sensorial. O sea, no hay una terapia más importante que la otra. Entonces, mamá, no te descuides, papá, no te descuides. Si tienes que acudir a un profesional de la salud, a un psicólogo que te acompañe, a un psiquiatra que te acompañe durante el proceso, hazlo. Pero tenemos que trabajar en conjunto para que ese niño progrese. Tenemos que hacer equipo obligatoriamente. Así es. Nosotros el día de hoy, la hora se ha ido como, aquí sí, ¿verdad? Así es. En el día de hoy agradecemos muchísimo a la doctora Anny Valdés, experta, especialista en neurodesarrollo, la única en el país. Gracias por compartir con nosotros tus conocimientos, gracias por tu experiencia, pero sobre todo por hacerlo con sensibilidad y con respeto. O sea, gracias a cada área. ¿Dónde pueden las personas que vayan a ver esta entrevista, este episodio en YouTube, dónde pueden contactarla y quienes deseen hacer una cita con usted, Claro. su Instagram, sus redes sociales? Okay. Mi Instagram es Dr. Ariadne Valdés y me pueden encontrar en Torre Profesional Corazones Unidos. Yo estoy en Unipediatras.
Y me pueden encontrar también en MedicalNet P, en el grupo Pediaven, también con mucho gusto. En mi link de Instagram, en la biografía, pueden encontrar la información de mis secretarias. ¿Algún mensaje final para los profesionales, ya no para los padres, para los profesionales, educadores y familia en general? Porque un grupo de apoyo es extenso, puede ser extenso. Así mismo es. Vamos a trabajar todos en conjunto. Cuando todos nos unimos, o sea, nos unimos los pediatras, los psicólogos, los terapeutas, la familia, los vecinos, porque los vecinos hay que involucrarlos, la iglesia, cuando involucramos el gobierno, tu niño progresa de una manera exponencial y totalmente diferente de cuando no tienes un apoyo. Entonces vamos a trabajar todo de la mano, vamos a hacer una sociedad más inclusiva, vamos a ayudar a visibilizar los trastornos del neurodesarrollo. Y como les dije, y como ustedes estaban aquí mencionando, agarrar con pincita todo lo que vamos en el internet. Vamos a vacunar a sus niños, súper importante. Vamos a tener una alimentación saludable, pero no solamente es un niño que tiene autismo, sino en todos los niños. Y que podemos empezar con esa educación, alimentación saludable desde nosotros mismos, Así Claro, desde claro. incluso antes de tener los bebés. Sí, el tema al final como que se sigue extendiendo. Yo creo como que quedamos con una buena conexión, pero sí que, si vuelvo a lo mismo, la parte sistemática, hablar de nutrición o hablar de esa mejora alimentaria en un niño o una niña es muy difícil si mamá o papá no está consumiendo un alimento saludable. Pasa igual con el teléfono. Ese consumo del teléfono, ay, sí, que mi niño, mi niña utiliza mucho el teléfono, pero ¿y tú? Te sientas a leer un libro, tú haces alguna otra actividad, tienen igual algún juego de mesa, esos súper económicos de supermercado, que tú se puedes jugar en la casa, o sea, no hay necesidad igual de tú gastar muchísimo dinero. Pero claro, descansamos en el niño o la niña desde una perspectiva de que ellos son unos entes totalmente independientes a nosotros. Y el niño o la niña depende al 100% del adulto. Entonces, al final en la casa se consume ese alimento que se compra. No necesariamente la papita o ese insumo llega a la casa de la nada, sino que hay un adulto que lo lleva hasta la casa. Entonces, realmente al final es un tema de entender que eso que el niño o la niña tiene es parte nuestra y somos nosotros que se los damos. Así es, nosotros agradecidos nuevamente, doctora, gracias, mil gracias. Siempre. Nadie de la casa, no hay que darle las gracias. Entonces nos despedimos diciendo, señores, que este tema engancha. A mí particularmente me gusta muchísimo porque yo siento que necesitamos educar, hasta poder entenderlo, hasta poder desensibilizarnos y entender que los niños con el espectro son niños que tienen que ser cuidados iguales y tratados iguales. Ahí hablamos de inclusión. Entonces, esto fue Psicosalud TV. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Les pedimos que por favor compartan para que otras personas se puedan también educar con esa mami que usted sabe que está preocupada, que está viendo algunos indicadores que a veces confundimos, a veces no es así, pero la misma ansiedad nos lleva a pensarlo. Esas mami que puedan necesitarlo. Nos vemos en la próxima y entrega de Psicosalud TV y para nosotros un inmenso placer, doctora. Este espacio es suyo. Gracias. Cuando usted quiera y donde quiera. Gracias. Un placer.